Vanguardia en el tiempo. Es importante precisar y dejar en claro que en los estudios históricos no existen verdades absolutas. Existe un complejo contexto multifactorial entre cómo ocurren los hechos y acontecimientos y de cómo se registran. El trabajo de investigación es simplemente presentar con responsabilidad, conocimiento de causa, pasión, orgullo y romanticismo los sucesos que dieron vida a esas historias. Se ha dicho de todo sobre el gobierno de Juárez, que si estaba rodeado por una cúpula de pensadores liberales con intenciones disfrazadas entreguistas y de subordinación yanqui, que si un gobierno conservador impulsado por el impetuoso joven Miguel Miramón y su conservadurismo moderado y leve progresista era lo que México necesitaba en esos momentos, que si la tranquilidad que la espiritualidad del clero le daba a la sociedad era el adecuado rumbo para conservar la estabilidad emocional de la sociedad mexicana, que si el exilio de Juárez en Nueva Orleans fue simplemente un viaje para definir los detalles de cómo sería la sucesión de derechos sobre el Istmo de Tehuantepec, la venta de Baja California y el libre paso militar estadounidense sobre los estados del norte del país, a cambio de apoyo militar de Estados Unidos, dinero y armas, y muchas otras cosas más que se argumentan sobre su gobierno, incluso remitiéndonos hasta nuestros días, a más de 150 años de ocurridos esos sucesos. Cuando las hostilidades de la Guerra de los 3 años llevaban ya un año de haber iniciado, los conservadores se sentían confiados de enfilarse para la victoria. Mas no se sentía igual el clero, que al no ver definido absolutamente nada y que la moneda se encontraba en el aire, cancelarían de manera definitiva su apoyo económico. De esa manera, no se hizo esperar, y al interior del Partido Conservador, las rencillas se iniciaron, discordias y envidias. Para fortuna de ellos, el general Miramón, de 27 años, quien poseía algunas virtudes de mando y se había atribuido importantes victorias durante la guerra, era su presidente. Era uno de los conservadores menos radicales. Muy importante señalarlo. Fue el culpable absoluto de que México adquiriera la deuda externa con Francia por medio de un trato que hizo con el banquero suizo Jecker. Para ese año, México contaba con 2 presidentes. El presidente conservador, el general Miguel Miramón, y el presidente liberal, el licenciado Benito Juárez. Estados Unidos estaba llevando muy de cerca los acontecimientos de la Guerra de Reforma. Necesitaban un aliado sólido en el sur. Estaban experimentando una tensión política como nunca antes la habían vivido. Las rencillas, desacuerdos y conflictos entre los estados sureños confederados esclavistas y los estados del norte de la Unión abolicionistas llevarían a una inevitable guerra civil, la llamada Guerra de Secesión. Es por eso que el presidente James Buchanan, por conducto del embajador en México, Robert McLean, le hace una propuesta a México de apoyo mutuo a cualquiera de los 2 gobiernos mexicanos que lo acepte, con la promesa de reconocerlo como gobierno legítimo. A quien primero le hace la propuesta es al gobierno conservador, pero los conservadores lo rechazan tajantemente. Desconfiaban rotundamente de los Estados Unidos, a raíz de las amargas experiencias que se tuvo con la intervención de los Estados Unidos en el 47 y la Guerra de Independencia con Texas. Y lo más evidente, su intolerancia a su carácter de protestantes. Con la negativa obtenida, Robert McLean se dirige hacia Veracruz, donde despacha el gobierno liberal de Juárez. Pero, ¿qué intercambio proponen los yanquis? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la ayuda que necesita de México? Pues, Estados Unidos propone la compra de Baja California Sur, toda la península, libre derecho de tránsito
entre el Mar de Cortés, o también llamado Golfo de California, con su frontera en el río Bravo. 0% de cobro de impuestos en estos lares y libre derecho de tránsito militar y comercial para la protección de la ciudadanía de ambas naciones por el Istmo de Tehuantepec a perpetuidad, con la posibilidad de la creación de un canal interoceánico Tehuantepec-Coatzacoalcos. A cambio, los estadounidenses brindarían apoyo militar, apoyo económico e intercambio de armas. Sumaban una última cláusula, que ambas naciones tendrían la obligación de apoyarse mutuamente en futuros conflictos bélicos. El gabinete de los liberales se reúne a estudiar las propuestas. Melchor Ocampo sería el encargado de las negociaciones por su carácter de ministro de Relaciones Exteriores. Se debate mucho, puesto que es un tema sumamente delicado y con cero margen de error, por la naturaleza de las formas de los vecinos yanquis. Las conversaciones se tornan álgidas. La postura inicial de Juárez es rotundamente, bajo ninguna circunstancia, se realizará la venta de Baja California, a cualquier consecuencia. Sebastián Lerdo de Tejada, por su parte, preocupado por las finanzas públicas de la nación y que la guerra se está perdiendo, está a favor de la venta de Baja California y propone que se ofrezca a 30 millones de pesos. Paralelamente, durante el análisis, Lerdo busca financiamiento con banqueros estadounidenses, sin éxito. Lo único que pudo conseguir fueron 10,000 mercenarios armados norteamericanos. Melchor Ocampo y Lerdo discuten fuertemente. Ocampo lo califica como un traidor. Juárez está en contra del tratado. Es apropiado comentar que en el momento de los tratados de la venta de la Mesilla en el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se hablaba ya para entonces de la venta de Baja California y la libertad de tránsito militar y comercial por el Istmo de Tehuantepec. El embajador Robert McLean y el secretario de Relaciones Exteriores Melchor Ocampo se reúnen el 14 de diciembre de 1859 para firmar el tratado, que se decidió de manera muy dividida por los liberales. Se comprometen ambas partes a lo siguiente: libertad de tránsito y comercio a perpetuidad por el Istmo, vía Coatzacoalcos, Tehuantepec, y otros 2 pasos más: Guaymas, Sonora hacia Nogales y Matamoros hacia Mazatlán. Otro cruce intercontinental. Se respetaría la soberanía nacional de los 3 pasos y habría posibilidades de poder modificar el tratado. México recibiría una suma de $4 millones, de los cuales 2 se pagarían en la firma y los otros 2 se quedarían por concepto de pago de deuda a cuenta. Después de la firma, el tratado entraría en vigencia hasta que el Congreso de ambos países lo aprobaran. A este tratado se le llamó Tratado McLean-Ocampo, un tratado sumamente polémico hasta nuestros días. A la llegada de 1860, los liberales comenzaban con nuevos bríos de vitalidad, pues contaban con una alianza militar con los vecinos del norte. Miramón, que se encontraba con algunas cualidades de estrategia militar, tira toda la carne al asador y realiza una última estrategia desesperada, un ataque decisivo. Sitia la ciudad de Veracruz, por mar y por tierra, con la ayuda de 2 barcos que compró en Cuba, el Marqués de La Habana y el General Miramón, muy probablemente con el dinero que recibió del préstamo que solicitó al banquero suizo Jean-Baptiste Jeckers, y con ellos artilla el puerto de Veracruz. Juárez rápidamente hace válidos los términos del tratado y solicita el apoyo naval de los Estados Unidos. Son detectadas como naves piratas y son detenidas y confiscadas las naves para México con la ayuda de la Marina estadounidense. Después de esto, Miramón levanta el sitio de Veracruz y se retira. Sin un centavo más del clero, el ejército conservador comienza a colapsar. Las derrotas llueven. Y por último, la de Calpulalpan, en diciembre de 1860. Y con esta, la definitiva. Para enero del 61, se declara como finalizada la Guerra de Reforma con la entrada triunfal del ejército liberal a la capital de la República Mexicana, como aparente vencedor.
Días después de la firma del tratado, México seguía con las cámaras disueltas. No hubo quien pudiera ratificar y aprobar el tratado. En su caso, Estados Unidos, el Senado nunca aprobó el tratado. Encontraba en él vulnerabilidad para que en el transcurso de la Guerra de Secesión, los estados rebeldes, confederados secesionistas, utilizaran esas vías militares y comerciales para su beneficio, y que también por esas vías mexicanas los franceses dieran algún tipo de apoyo a los estados rebeldes confederados. La situación para ambos bandos durante la Guerra de Reforma era de mucha necesidad. Se estaba llevando a cabo una guerra civil en un momento donde los recursos económicos y militares eran prácticamente nulos. El país no tenía una administración clara y la voluntad de ambos era tener el triunfo a como diera lugar. Ambos encontraron que la única salida era el apoyo fuera del país. Unos lo buscaron por medio del Vaticano o simplemente esperaron a que los intereses permanentes de los Estados Unidos para con México se hicieran manifiestos. El Tratado McLean-Ocampo era un acuerdo con un muy pequeño margen de error, encontrando en él una delgada línea entre la doctrina Monroe y la soberanía nacional. Lo que no podemos negar es que en la recta final de la guerra todo se le acomodó para que saliera victorioso el liberalismo y lograran gobernar, aunque solo fuera por unos cuantos meses, la República. Siendo verdad o siendo mentira que Melchor Ocampo, posteriormente a que el Congreso estadounidense declinara el tratado, refirió que el proponer el tratado con Robert McLean había sido una simple estrategia muy arriesgada, pero que él tenía la confianza de que al no existir cámaras en México y que se avecinaba una inminente guerra civil en los Estados Unidos, no se llevaría a cabo. Fue sin duda un suceso altamente peligroso que pudo contraer consecuencias irreversibles para la República Mexicana. Somos vanguardia en el tiempo. Si te ha gustado el video, te invitamos a que lo compartas en las redes sociales de tu preferencia o bien por WhatsApp. Es una manera de hacer llegar a las personas conocimiento y datos históricos de importancia. De igual manera, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Es una manera de ayudarnos y hacer crecer esta fuente de información, de divulgación, de interés histórico. Nos vemos en la próxima para subir nuevos videos que esperemos que te gusten. Hasta pronto. Somos vanguardia en el tiempo.